Compré la casa de mis sueños en secreto. Aquella por la que trabajé durante años, por la que pasé hambre y me sacrifiqué para poder pagar. Y antes de que pudiera siquiera poner un pie adentro, mi vecino llamó: «Hay extraños en tu casa». Mi corazón se heló. Revisé las cámaras y allí estaban. Globos, copas de vino, risas resonando en las paredes que ni siquiera había tocado todavía. Y en el centro, mi hermano, levantando una copa como un rey en un reino por el que yo había sangrado. Mi familia estaba celebrando dentro de una casa que llevaba mi nombre, no el suyo. Fue entonces cuando llamé a la policía, porque eso no era solo allanamiento de morada. Era una guerra, y no iba a permitir que volviera a suceder. Mi nombre es Cassian Drexler. Tengo 30 años y esta es la historia de cómo mi propia familia intentó robarme lo único que construí para mí. Pero antes de compartir mi historia contigo, me encantaría saber que estás aquí conmigo. Deja un simple «hola» en los comentarios o dime desde dónde estás viendo. Me encanta ver hasta dónde puede llegar mi historia. A veces, solo saber que alguien está escuchando marca toda la diferencia. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Y si mi historia resuena contigo, por favor, suscríbete a este canal. Tu apoyo significa el mundo para mí. Me recuerda que, incluso cuando la familia te da la espalda, todavía hay gente ahí fuera a la que le importa lo suficiente como para escuchar. Estaba de pie ante las puertas de hierro negro de la finca Cedar Lake con la llave nueva apretada en mi palma. El aire olía a hojas húmedas y pino. Y por un momento, me permití respirarlo, saboreando la victoria. Esto no era solo una casa. Eran todas las noches sin dormir, cada hora extra, cada tazón de ramen que comí para ahorrar unos pocos dólares. Fueron los años viviendo en un sofá de segunda mano en un apartamento de una habitación mientras todos a mi alrededor me decían que estaba desperdiciando mi vida. Cerré los ojos y pude escuchar sus voces de nuevo. La de mi padre, áspera y segura: «Alder va a llegar lejos, Cassian. Tú simplemente sueñas demasiado grande». El suspiro de mi madre que siempre seguía, cansado, ensayado: «Tienes que ser realista. Tu hermano sabe cómo tener éxito. Tú no estás hecho como él». Había aprendido a sentir, a tragarme mi ira, a permanecer en silencio, mientras Alder, su hijo dorado, se pavoneaba por la vida, creyendo que el sol salía y se ponía solo para él. Esas palabras se me pegaron durante la universidad, cuando tenía 2 trabajos y aún así me saltaba comidas. Me persiguieron cuando vendí mi coche y pedaleé durante los inviernos de Minnesota solo para reducir gastos. Me siguieron a casa después de turnos de 12 horas, cuando me desplomaba en ese sofá hundido, soñando con paredes y ventanas que algún día podría llamar mías. Y ahora, de pie en la puerta, finalmente lo tenía. Una fortaleza que era solo mía, junto al lago, con sus muros de piedra blanca trepados por la hiedra. Mi santuario, mi prueba, mi línea en la arena. Pero mientras introducía la llave en la cerradura, no pude evitar que mis manos temblaran. No de emoción, sino por el peso de la duda que me presionaba, porque conocía a mi familia demasiado bien. Alder me había robado mis juguetes de niño, mi ropa de adolescente, incluso mis ideas de adulto. Y cada vez, lo habían elogiado por ello. Cada robo, lo llamaban compartir. Cada pérdida, decían que yo era egoísta por resistirme. Ahora tenía algo más grande que juguetes o ropa. Tenía una casa. Y una voz en el fondo de mi cabeza susurró la pregunta que no quería enfrentar: si supieran que tenía esto, ¿me dejarían conservarlo alguna vez? Empujé la puerta y crucé el umbral, respirando el aroma de pintura fresca y madera pulida. Por un momento, todo estuvo en silencio, solo yo, mi llave y la promesa de paz. Pero entonces, mi teléfono vibró, fuerte y discordante en el silencio. Miré la pantalla. Era mi vecino, el que vivía al otro lado del camino del lago. Respondí, y su voz sonó cortante, urgente. «Cassian, no quiero alarmarte, pero hay gente dentro de tu casa». Se me heló el pecho. La semilla del conflicto acababa de ser plantada. Me quedé paralizado en el porche, con las palabras de mi vecino aún resonando en mis oídos. «Gente dentro de mi casa». ¿Mi casa? «¿Qué quieres decir?», pregunté, con la voz plana. «Han estado allí toda la tarde. Música, niños corriendo, globos».
Parece algún tipo de fiesta. Terminé la llamada con manos temblorosas y abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono. La pantalla cobró vida y sentí un vuelco en el estómago. Allí estaban, globos colgados por la sala de estar. Rayos de luz, copas de vino, tintineos, risas rebotando en mis paredes intactas. Mis suelos de madera, suelos que ni siquiera había pisado, rozados por zapatos que no pertenecían allí. Las encimeras de mi cocina, llenas de platos que yo no había puesto. Y en el centro de todo, estaba Alder, alto, sonriendo, levantando su copa como un hombre que bautiza un palacio. Su palacio. Lyra, su esposa, se apoyaba en la isla de mármol con la confianza de una propietaria, agitando el vino como si ella misma lo hubiera elegido. Sus hijos subían corriendo por la escalera, gritando de alegría como si hubieran vivido allí durante años. Me golpeó como un puñetazo, esto no era solo allanamiento. Era una reclamación. Era fingir. Era borrarme antes de que yo hubiera siquiera empezado. Por un largo momento, no pude moverme. Mi cuerpo estaba entumecido. Mi cabeza palpitaba de incredulidad. Todos esos años de sacrificio. Todas esas noches a solas. Y esto es lo que hacen en el momento en que les doy la espalda. El shock se convirtió en furia. Caliente y afilada. Casi podía saborear la sangre en la parte posterior de mi garganta. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Mi sudor, mi sangre, mis lágrimas convertidas en el escenario para su pequeña fiesta. Pulsé el dial de emergencia, forzando mi voz a sonar firme cuando el operador respondió. Soy Cassian Drexler. Soy el propietario legal de una propiedad en Cedar Lake Drive. Hay intrusos dentro de mi casa. El operador preguntó con calma, ¿conoce a los individuos? Miré el rostro engreído de Alder en la pantalla brillante, con su copa en alto. Mi voz bajó a un susurro afilado como el acero. Sí, los conozco demasiado bien. La llamada terminó y me senté en mi coche al otro lado de la calle, con los ojos fijos en la transmisión en vivo. Dentro, la risa de Alder llenaba los pasillos, un eco cruel de cada vez que me había robado antes. Pero esta vez, yo no era un niño demasiado pequeño para defenderse. Esta vez, tenía la escritura, la llave y la ley de mi lado. A medida que la noche avanzaba, las luces rojas y azules finalmente se derramaron por el camino de entrada, destellando contra la superficie oscura del lago. Los oficiales salieron, sus siluetas moviéndose hacia la puerta principal. Dentro, en la pantalla de mi teléfono, vi un movimiento repentino. Lyra corriendo para esconder las copas. Los niños silenciados y empujados escaleras arriba. Alder caminó hacia la puerta, todavía con esa sonrisa que una vez engañó a todos. Pero no a mí. Ya no. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Las luces rojas y azules intermitentes se derramaron por el camino de entrada, bañando los muros de piedra blanca como una advertencia. Me quedé atrás, con el corazón palpitante, mientras dos oficiales se acercaban a mi puerta principal. Dentro, en la transmisión brillante de mi teléfono, vi a Alder arreglarse la camisa y caminar hacia ellos, luciendo el tipo de sonrisa que conocía demasiado bien, la que había usado toda su vida para librarse de los problemas. El golpe en la puerta resonó por los pasillos de la casa que se suponía que era mía. Alder la abrió y los saludó como si estuviera dando la bienvenida a invitados a su legítimo hogar. Buenas noches, agentes, dijo suavemente. ¿Puedo ayudarles? Los oficiales pidieron una prueba de residencia. Alder no se inmutó. Se apoyó en el marco de la puerta, proyectando tranquilidad, y dijo, esta es una propiedad familiar. Hemos vivido aquí durante años. Su tono era casual, seguro, las palabras saliendo de su boca como si las hubiera ensayado. Detrás de él, Lyra se movía rápidamente, quitando las copas de la encimera, siseando a los niños para que subieran corriendo. Sus risas se cortaron. Sus pasos resonaron en las escaleras hasta que el silencio la reemplazó. La casa que había estado viva con ruido momentos antes se había quedado quieta. El tipo de silencio que expone una mentira. Salí de las sombras. La carpeta metida bajo mi brazo, caminé por el camino de entrada. El aire nocturno me mordió la piel, anclándome mientras la adrenalina subía. La sonrisa de Alder vaciló cuando me vio, pero se recuperó rápidamente. Cassian,
dijo con falsa calidez. Qué bueno verte. Agentes, este es mi hermano. El bueno, no habría podido comprar este lugar sin mí. Apreté la carpeta con más fuerza. Eso no es verdad, dije, forzando la calma en mi voz. Le entregué los documentos a uno de los oficiales. Dentro estaba cada página, la escritura con mi firma, los acuerdos de hipoteca vinculados a mi crédito, los extractos bancarios que mostraban la transferencia de mis ahorros. Cada página era un registro de sacrificio, una prueba de cada noche sin dormir y cada turno doble. Alder lo intentó de nuevo, su voz más aguda, más defensiva. Pregúntenle de dónde vino el pago inicial. Yo le presté el dinero. Sin mí, no podría haberse permitido un lugar como este. La mentira dolió, aunque la esperaba. Por un segundo, me sentí como si tuviera 12 años de nuevo, de pie en la cocina mientras Alder inventaba alguna historia, y mis padres asentían, con los ojos fijos en mí como si ya fuera culpable. Casi sentí la ira arañando por salir. Casi. Pero la reprimí. Si pierdo los estribos ahora, pensarán que no merezco esta casa. Si pierdo los estribos, lo pierdo todo. Miré a los ojos del oficial. Cada dólar es mío. Tengo los extractos. Tengo la aprobación del préstamo. Él no tiene nada. El oficial hojeó los documentos, asintiendo cuidadosamente mientras escaneaba los sellos y firmas certificados. Cerró la carpeta, me la devolvió y se volvió hacia Alder. Señor, a menos que pueda proporcionar una prueba de propiedad, usted y su familia deberán abandonar las instalaciones. Por primera vez, la máscara de Alder se resquebrajó. Su agarre se tensó en el marco de la puerta, con los nudillos blancos. Lyra apareció detrás de él, su voz estridente y frágil. Esto es ridículo. Está mintiendo. Él. Soy yo, corregí, con la voz firme. Y estos son los hechos. Esta es mi casa, no la tuya, no la nuestra, mía. El oficial cambió su peso, una mano descansando cerca de su cinturón. ¿Quiere que se les prohíba la entrada, señor? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno como una cuchilla. Los ojos de Alder se clavaron en los míos, desafiándome a retroceder. Apostaba por la vergüenza, contando con que me doblegaría como siempre lo había hecho. Me dolía el pecho con el peso de años de silencio, de tragar cada insulto, cada robo. Pero esa noche, algo en mí se endureció. Sí, dije. Prohíbales la entrada. Las palabras cortaron la quietud. La boca de Alder se abrió y se cerró, su encanto disolviéndose en furia. Lyra siseó maldiciones en voz baja, haciendo que los niños bajaran de nuevo las escaleras. Los oficiales dieron un paso adelante, firmes e inflexibles, y los escoltaron fuera. Me quedé en el camino de entrada, el aire fresco de la noche llenando mis pulmones mientras su coche se alejaba en la oscuridad. La casa, una vez ruidosa con risas y tintineo de copas, finalmente estaba en silencio. Pero sabía que ese silencio no duraría. Esto era solo el principio. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio en el trabajo, tratando de perderme en hojas de cálculo, tratando de fingir que mi vida no se estaba desmoronando ya. El zumbido de la oficina llenaba el espacio, constante y sordo, pero mi teléfono vibraba sin cesar a mi lado. Llamada tras llamada, notificaciones perdidas apilándose una encima de la otra. Cuando finalmente contesté, la voz de mi madre sonó aguda y regañona antes de que pudiera siquiera hablar. Cassian, ¿qué has hecho? Has avergonzado a tu hermano delante de todo el vecindario. ¿Tienes idea de lo que has causado? Sus palabras aterrizaron como un golpe familiar. No, ¿por qué estaba Alder en tu casa? No, ¿cómo se atreve a entrar? Solo, ¿qué has hecho, Cassian? Por dentro, repetí el mismo pensamiento que había llevado toda mi vida. Nunca preguntan por qué él me hace daño, solo porque me defiendo. Traté de mantenerme firme. Mamá, es mi casa. No tenía derecho a estar allí. La voz de mi padre interrumpió, baja pero firme. Esa casa estaba destinada a la familia, no para que una persona la acapare. Agarré el borde de mi escritorio, mis nudillos pálidos. La familia no entra a la fuerza. La familia no organiza fiestas en una casa que no se ha ganado. Hubo una pausa.
Luego mi padre suspiró. Tu hermano nos llamó anoche. Nos dijo que te prestó el dinero para el pago inicial. Dijo que lo estás ocultando, fingiendo que es solo tuyo. Las palabras se hundieron como hielo. Así que eso era. Alder había estado sentando las bases antes de que yo lo supiera. Ya había tejido su versión de la historia, envenenando el pozo antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Eso es mentira, dije, mi voz temblando. Tengo pruebas. Cada céntimo vino de mí. Mis cuentas, mi préstamo, mis años de ahorro. Puedo mostrarles todo. Pero la respuesta de mi madre fue rápida, cortante. Le creemos a Alder. Él siempre ha sido responsable. Tú siempre has perseguido cosas demasiado grandes para ti. El viejo dolor regresó, el que pensé que había enterrado. De repente, estaba de vuelta en la casa de nuestra infancia, pequeño, mientras elogiaban a Alder por logros que no eran suyos, y a mí me decían que dejara de quejarme. Cada discusión, cada injusticia, el veredicto era siempre el mismo. Alder tenía razón, Cassian estaba equivocado. La oficina a mi alrededor se volvió borrosa. Mis compañeros de trabajo reían en algún lugar del pasillo, ajenos al peso que me oprimía el pecho. Mi casa se ha convertido en un campo de batalla, y una vez más, me han empujado al papel del niño que no importa. El que no es creído. Tragué saliva con fuerza, conteniendo el nudo en mi garganta. Si la verdad no es suficiente para ustedes, susurré al receptor, entonces dejaré que la ley decida. Terminé la llamada, dejé el teléfono y me di cuenta de que mis manos temblaban. No de miedo, de resolución. La batalla no había terminado. Solo había cambiado de campo. Y esta vez, estaba preparado. Las puertas del ascensor se abrieron, y al entrar en el vestíbulo de mi oficina, me quedé helado. Alder ya estaba allí, apoyado en el mostrador de recepción con una sonrisa extendida por su rostro como si fuera el dueño del lugar. Hablaba con la recepcionista con un encanto practicado, presentándose como mi hermano, insistiendo en que necesitaba hablar conmigo en privado. Sentí que los ojos de mis compañeros de trabajo se volvían hacia mí, despertando su curiosidad. Apreté la mandíbula, me acerqué y le indiqué con un gesto que me siguiera sin decir una palabra. Me siguió con la arrogancia de alguien que creía tener el control de cada habitación en la que entraba. Dentro de una pequeña sala de conferencias, cerré la puerta. Alder se deslizó en una silla, estirándose como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cassian, dijo con una voz endulzada como el almíbar. No puedes quedarte con esa casa para ti solo. Es demasiado grande, demasiado cara, demasiado para un solo hombre. ¿Por qué no la convertimos en un hogar para todos nosotros? Un lugar familiar donde todos pertenezcamos. Me reí por lo bajo, amarga y bruscamente. ¿Un hogar familiar? ¿Es eso lo que llamas irrumpir y organizar una fiesta como si ya fuera tuya? La dulzura desapareció de su voz, reemplazada por acero. Si no estás de acuerdo, todos se pondrán en tu contra. Mamá, papá, los parientes, te verán como lo que eres. Egoísta, desagradecido. Me recosté, observándolo tejer su red de la misma manera que siempre lo había hecho. Esta vez, sin embargo, yo estaba armado. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Olvidas que puedo hacer esto feo. ¿Quieres que les diga que usaste mi dinero para ese pago inicial? Puedo difundirlo. La gente me creerá. Siempre lo hacen. Y me aseguraré de que todos lo sepan. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, luego metí la mano en mi bolso y puse una carpeta sobre la mesa. La deslicé hacia él. Dentro estaban los acuerdos de hipoteca firmados, la escritura sellada con mi nombre y el informe policial de la noche en que fue escoltado fuera. No la tocó, pero vi el parpadeo en sus ojos cuando el peso de todo aquello aterrizó. ¿Llegaste tan lejos?, preguntó, la confianza desvaneciéndose por primera vez. Tuve que hacerlo, respondí con calma. Porque has estado construyendo tu historia desde el principio, pero esta es la verdad. Y la verdad es más pesada que tus mentiras. Apretó los dientes y sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Si esto se hace público, Cassian, lo arruinará todo. La reputación de mamá y papá, la mía. ¿De verdad quieres ser el que incendia a la familia?
Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos sin pestañear. Si la verdad incendia a la familia, entonces tal vez la familia nunca se construyó sobre algo real. Por un largo instante, nos quedamos mirándonos. El zumbido de la ventilación del edificio era el único sonido entre nosotros. Entonces Alder empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que traqueteó contra la pared. Se dirigió furioso hacia la puerta, antes de cerrarla de un portazo, escupió por encima del hombro. Te arrepentirás de esto. Las familias no pierden ante los traidores. Me elegirán a mí. Siempre lo hacen. La puerta tembló en su marco al cerrarse de golpe. Me quedé allí en el silencio, con el pecho agitado, el pulso acelerado. Él pensaba que esto era solo sobre una casa. Pero yo sabía ahora que se trataba de algo más grande, de quién tenía el derecho de reclamar la historia de nuestra familia y quién sería borrado de ella. Era un martes por la noche cuando llegó el mensaje. Un compañero de trabajo me envió una captura de pantalla con una nota breve. Deberías ver esto. Están hablando de ti. Lo abrí y allí estaba, la última actuación de Alder. Una fotografía de él, Lyra y sus dos hijos apretados en la sala de estar de su pequeño alquiler, todos acurrucados. El pie de foto decía, algunas personas acaparan todo para sí mismas mientras su propia sangre sufre. La familia debería significar compartir, pero no todos lo ven así. En cuestión de minutos, vi cómo los comentarios inundaban la publicación. Viejos amigos de nuestro pueblo natal intervinieron. Primos con los que no había hablado en años añadieron sus voces. Incluso colegas que deberían haber sabido más, murmuraron su acuerdo. ¡Qué egoísta! Imagina tener tanto y no ayudar a tu familia. Vergonzoso. Cada palabra me hería más que la anterior. Luego me desplacé más abajo y el cuchillo se retorció más profundamente. Aparecieron los nombres de mis padres, sus comentarios justo debajo de los de Alder. Mi padre había escrito, él siempre fue difícil. Alder tiene razón. Mi madre añadió, la familia es lo primero. Alder siempre lo ha entendido. Me quedé mirando la pantalla, primero entumecido, luego ardiendo. No era solo traición, era una herida reabierta. No solo estaban permitiendo que él esculpiera la historia, sino que le estaban entregando el cuchillo. No solo se quedan de brazos cruzados mientras él miente, sino que le ayudan a clavarlo más hondo. Siempre lo han hecho. Cerré los ojos, tragué la ira que amenazaba con abrumarme e hice lo que había aprendido a hacer en las sombras, documenté. Hice capturas de pantalla de cada comentario, guardé la publicación, hice copias de seguridad de los archivos. Entré en mi sistema de seguridad y reproduje las imágenes de esa noche, capturando el brindis engreído de Alder mientras levantaba su copa en mi sala de estar, celebrando su robo. Esa evidencia era mía ahora, páginas y archivos que no podían borrarse con otra mentira. Mientras catalogaba todo, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número que no había visto en meses. Un viejo amigo escribió, sé lo que está haciendo, y te creo. No dejes que te acorrale. Las mentiras se desvanecen, pero las pruebas no. Manténlas cerca. Por primera vez esa noche, una chispa de fuerza atravesó la niebla. No todos se habían perdido en su historia. No todos creerían la máscara. Me senté solo en la casa medio vacía, con las paredes aún desnudas, los muebles aún sin mudar. La luz de la lámpara se extendía por los suelos de madera pulida, proyectando largas sombras que hacían que el lugar pareciera cavernoso. Afuera, la superficie del lago brillaba con los reflejos de las luces de la calle, ondeando con el viento. Me apoyé en la pared, con la carpeta en la mano, su peso anclándome. Si quieren pintarme como el villano, que lo hagan. Tengo lo que ellos no tienen, evidencia, verdad, un registro que no puede ser silenciado. Y en ese momento, hice un voto. Si quieren convertirme en el enemigo, entonces dejaré que los tribunales decidan quién es realmente el enemigo. La guerra ya no era solo dentro de la familia. Se había extendido al mundo, y yo estaba listo para lucharla allí. Era tarde en una tarde de domingo cuando comenzaron los golpes. No eran golpes educados ni pacientes. Eran puños contra la madera, insistentes y pesados. Miré por la mirilla y sentí el viejo y familiar escalofrío en mi pecho. De pie en mi porche, alineados como si estuvieran entrando en un tribunal, estaban mis padres, Alder y Lyra.
Sus rostros llevaban la misma calma ensayada que había visto toda mi vida, pero sus ojos delataban la tormenta interior. Abrí la puerta solo a medias, manteniendo mi cuerpo en el marco. Mi padre dio un paso adelante, su primera voz goteando miel. Cassian, hijo, esto no tiene por qué ser feo. Esta casa podría ser un hogar para todos nosotros. Piénsalo. Un lugar para reuniones familiares, vacaciones, un verdadero legado familiar. No conviertas esto en una pelea. Antes de que pudiera responder, Lyra interrumpió bruscamente. No tienes esposa. No tienes hijos. Esta casa es demasiado para ti solo. La necesitamos más que tú. Los hijos de Alder merecen espacio para crecer. ¿Qué clase de hermanos serías si les negaras eso? Mantuve su mirada, sin decir nada, porque había aprendido que el silencio a menudo decía más que las palabras. Fue entonces cuando Alder metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de papel doblado. Lo alisó en su mano, mostrándome una letra audaz en la página. Aquí está el acuerdo. Firma esto y evitarás abogados, tribunales, la vergüenza de arrastrar el nombre de esta familia por el barro. Tú te quedas con la mitad, nosotros con la mitad. ¿Simple? El papel temblaba ligeramente entre sus dedos, no por nerviosismo, sino por arrogancia, como si ya hubiera decidido que me rendiría. Saqué mi teléfono del bolsillo y pulsé grabar. Sosteniéndolo en alto, dije claramente, todo lo que acaban de exigir está siendo grabado. El color se desvaneció de sus rostros al unísono. Mi padre se puso rígido. Los labios de mi madre se separaron en pánico. La mandíbula de Alder se tensó. Los ojos de Lyra se clavaron en el teléfono como si fuera un arma. Y en cierto modo, lo era. La voz de mi padre se endureció, despojada del almíbar. Si no firmas, si sigues eligiendo este camino, entonces no eres nuestro hijo. Te cortaremos el paso. Estarás solo. ¿Solo? La palabra solía aterrorizarme. De niño, ser excluido significaba castigo, silencio, vergüenza. Pero de pie allí, en el umbral de la casa que había construido para mí mismo, me di cuenta de algo nuevo. Ser su hijo significaba ser sacrificado por Alder. Ser amado significaba ser borrado. Enderecé la espalda, mis manos todavía firmes alrededor del teléfono. Entonces supongo que estaré solo, porque no renunciaré a esta casa. Ni a él, ni a ustedes. El momento se estiró como un cristal a punto de romperse. Los ojos de mi madre se llenaron de algo parecido a las lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de frustración. Alder dio un paso adelante, con la furia grabada en sus facciones, pero cerré la puerta lenta y firmemente hasta que el pestillo hizo clic. A través de la ventana, los vi retirarse, con los hombros rígidos, Alder gesticulando con enojo mientras bajaban por el camino de entrada. Habían venido a quebrarme, a arrastrarme de vuelta al viejo papel. En cambio, yo había terminado la conversación en mis propios términos. Por primera vez, entendí que la batalla ya no era una guerra en la sombra. Estaba a la vista de todos ahora, y no había vuelta atrás. La mañana de la audiencia, me paré en las escaleras del juzgado con una carpeta apretada contra mi pecho. Era pesada, no solo por el papel, sino por cada hora de trabajo, cada sacrificio, cada insulto que había tragado para hacer este sueño realidad. Dentro estaban los papeles de la hipoteca, la escritura sellada con mi nombre, el informe policial de esa noche, las capturas de pantalla de las publicaciones de Alder, las imágenes guardadas de las cámaras de seguridad, mi arsenal. La sala del tribunal olía débilmente a cera para madera y a polvo. Mi familia se sentó en el lado opuesto, vestidos con sus mejores galas. Alder llevaba un traje elegante, el pelo peinado hacia atrás, su expresión fría y segura. Lyra estaba sentada rígidamente a su lado, con los brazos cruzados, sus ojos lanzándome miradas de desdén. Mis padres evitaron mi mirada por completo, sus rostros tallados en piedra. El juez entró y comenzó la sesión. El abogado de Alder se levantó rápidamente, su voz suave y practicada. Su señoría, esta casa no fue comprada únicamente por el hermano de mi cliente. Fue financiada con recursos familiares, con el apoyo financiero de mi cliente. Cassian Drexler simplemente firmó la documentación como una formalidad. La verdadera intención siempre fue que sirviera como un hogar familiar. Me puse de pie cuando fue mi turno, mi corazón latiendo con fuerza,
pero mi voz firme. Cada céntimo vino de mí. Cada cheque de pago, cada transferencia bancaria, cada préstamo a mi nombre. Viví con migajas para que esto sucediera. Tengo los documentos y tengo las pruebas. Le entregué la carpeta al secretario. El juez la hojeó, asintiendo ocasionalmente, luego indicó que se instalara el proyector. Mi pecho se apretó cuando las imágenes de mi cámara de seguridad llenaron la pantalla de la sala. Allí estaba Alder, con la copa en alto, de pie en mi sala de estar. Su voz llenó la sala. Por nosotros. Finalmente ascendiendo en el mundo. La sala se agitó. Murmullos recorrieron los bancos. El abogado de Alder intentó restarle importancia. Eso fue claramente una broma. Un brindis casual sacado de contexto. Pero no había terminado. Saqué mi teléfono y reproduje otra grabación, la de mi puerta de entrada de hacía solo unos días. Por los altavoces, la voz de Alder sonó clara, leyendo del papel, exigiéndome que le cediera la mitad de la casa, mientras mis padres amenazaban con repudiarme. El silencio que siguió fue sofocante. El rostro de mi madre se descompuso. Mi padre apartó la vista. La máscara de Alder se resquebrajó de ira. Lyra murmuró en voz baja, agarrando el borde de la mesa. El juez golpeó su mazo una vez, el sonido resonando por la cámara. La evidencia es concluyente. La finca Cedar Lake es propiedad única y legal de Cassian Drexler. Todas las reclamaciones en contrario son desestimadas. Las palabras cayeron como un trueno. Un alivio me invadió, mezclado con algo más pesado, la vindicación. Me senté de nuevo, mi pecho subiendo y bajando como si acabara de correr kilómetros. Al otro lado de la sala, Alder me fulminó con la mirada, con la mandíbula apretada, pero por primera vez no tenía palabras, ni historias que inventar. Esta lucha nunca había sido solo sobre paredes y un techo. Había sido sobre toda una vida de ser silenciado, toda una vida de ser eclipsado. Y ahora, frente a extraños que podían ver a través de las mentiras, había recuperado no solo mi casa, sino mi voz. Cuando el mazo golpeó de nuevo para cerrar la sesión, supe que algo había cambiado para siempre. No solo había defendido mi hogar, había reescrito el equilibrio de poder en mi familia, y no había vuelta atrás. El juzgado todavía resonaba en mi mente mientras me alejaba. El sonido del mazo sellando más que una simple decisión legal. Para cuando regresé a Cedar Lake, mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes llenaban la pantalla, de primos, viejos amigos, incluso compañeros de trabajo que habían dudado de mí. Lo siento. Le creí. Tenías razón todo el tiempo. No puedo creer lo que hizo Alder. Cada nota era una extraña mezcla de vindicación y amargura. Solo me creían ahora, cuando el sello del tribunal les decía que lo hicieran. Sin el peso de la palabra de un juez, seguiría siendo el mentiroso, el hermano egoísta, el problema. Me desplacé por ellos hasta que mis ojos se nublaron. Dejé el teléfono en la encimera y dejé que el silencio de la casa me envolviera. La quietud era pesada, pero purificadora, un recordatorio de que este espacio me pertenecía solo a mí. Por primera vez en semanas, no había más voces que la mía. Alder desapareció de Internet casi de la noche a la mañana. Sus publicaciones se desvanecieron, su página fue borrada. Pero sabía que no importaba. Tenía cada captura de pantalla, cada copia guardada, cada fotograma grabado. Nada de lo que él borrara podría borrar la verdad. 2 días después, un pariente con el que apenas mantenía contacto me envió un archivo de audio. Dudé antes de darle al play, pero la curiosidad ganó. La voz de Alder salió del altavoz, aguda y enojada. Estaba reprendiendo a mis padres por dejar que las cosas se descontrolaran en el tribunal, por permitir que la imagen de la familia se hiciera añicos. No lamentaba haber allanado la morada ni haber mentido. Solo lamentaba haber sido descubierto. Confirmó lo que yo había sabido en el fondo, su orgullo importaba más que cualquier vínculo que hubiéramos compartido. Esa noche, mientras estaba sentado en la sala de estar, llamaron a la puerta. Esta vez fue más silencioso, más vacilante. A través de la ventana, vi a mis padres juntos, con los hombros caídos, los rostros cansados. Les dejé entrar. Mi padre habló primero. Has ganado, Cassian. Nadie puede quitarte eso.
¿Pero entiendes lo que has hecho? Has traído la vergüenza a esta familia. Todo el mundo está hablando. ¿Te sientes orgulloso de eso? Medí cada palabra, deliberadamente. Si el honor de la familia depende de las mentiras, entonces merece caer. Prefiero estar solo en la verdad que esconderme detrás de sus historias. Mi madre se quebró entonces, su voz temblando, los ojos húmedos. Pensamos que Alder necesitaba más de nosotros. Pensamos que tú eras más fuerte, que no necesitabas la misma protección. Quizás nos equivocamos. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que quería admitir, pero no dejé que se notara. Había esperado toda mi vida a que reconocieran el desequilibrio, pero me di cuenta de que ya no lo necesitaba. No quiero disculpas, dije en voz baja. Solo necesito que entiendan. Nunca dejaré que nadie me quite lo que he construido de nuevo. Ni Alder, ni ustedes, nadie. No discutieron. No se defendieron. Solo me miraron, derrotados, como si algo en ellos se hubiera roto. Cuando se fueron, cerré la puerta, apoyando lentamente la espalda en la madera. Por primera vez, mis hombros se sintieron más ligeros. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo lo había hecho. Las cadenas que me ataban a su aprobación se habían caído. Y con eso, era libre. El sol se estaba poniendo cuando salí al porche, el lago ardiendo con el reflejo de un cielo de fuego. El aire era fresco, el agua ondeaba con el suave viento. Me senté en los escalones, observando la luz extenderse por la superficie y pensé en el camino que me había traído hasta aquí. Recordé las noches de ramen y café amargo, las horas inclinado sobre el trabajo extra, los moretones del agotamiento que llevaba como una armadura. Recordé firmar los papeles en el banco, mi mano temblando pero orgullosa. Y recordé el shock de ver a Alder levantando una copa en mi sala de estar como si siempre hubiera sido suya. Los recuerdos se agolparon mientras caminaba por la casa, tocando los marcos de las puertas, pasando mis dedos por la pintura fresca de las paredes. Cada habitación llevaba un eco. Vi a los oficiales en el umbral de la puerta, vi la sonrisa ensayada de Alder, escuché a mis padres exigiéndome que firmara la mitad de lo que había ganado. Sentí de nuevo el temblor en mis manos cuando el juez declaró que la casa era mía, y solo mía. Mi teléfono vibró en la encimera. Lo miré y vi un mensaje de mi padre. Solo 4 palabras. No te molestaremos más. Por primera vez, sonaba a verdad. Dejé el teléfono sin responder. El silencio tenía más significado que cualquier respuesta que pudiera enviar. Miré a mi alrededor la habitación, todavía escasamente amueblada, pero viva de posibilidades. La quietud ya no se sentía pesada ni solitaria. Se sentía segura, sólida. Fui al panel en la pared y apagué las cámaras de seguridad. No porque temiera que no pudiera pasar nada, sino porque ya no necesitaba vivir en un estado de vigilancia. Finalmente confiaba en que lo que era mío, seguiría siendo mío. Me paré en el centro de la sala y dejé que la calma me invadiera. Habían intentado convertir esta casa en su patio de recreo, reescribir mi vida como siempre lo habían hecho, pero esta vez había trazado una línea que no podían cruzar. Esta es mi declaración, me susurré a mí mismo. No soy la sombra de mi familia. No soy el pensamiento secundario. Soy yo. A medida que la luz se desvanecía, encendí una cerilla y prendí una sola vela en la repisa de la chimenea. Su brillo parpadeó en las paredes blancas, suave y constante. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía viva con algo nuevo. Paz, ganada con esfuerzo e inquebrantable. Esta casa no era solo donde vivía. Era la prueba de que finalmente había reclamado el derecho a contar mi propia historia. Y por primera vez, creí que esa historia era verdaderamente mía. A veces pasamos toda la vida creyendo que la familia debe definir quiénes somos. Que sus voces son las que nos dicen si somos dignos de amor, respeto o incluso de un lugar donde estar. Creí eso durante demasiado tiempo. Dejé que sus juicios me enterraran. Dejé que su favoritismo me silenciara. Y dejé que sus necesidades eclipsaran todo por lo que trabajé. Pero el día que entré en la finca Cedar Lake con mi propia llave en la mano, me di cuenta de que el valor no se hereda por la sangre. Se construye ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, y en mi caso, con cada dólar reunido a través de noches de agotamiento. Mi hermano intentó quitarme eso.
Mis padres lo respaldaron y por un momento, sentí que la historia se repetía. Como si el niño que una vez fui, ignorado, eclipsado, hecho invisible, estuviera siendo arrastrado de vuelta al presente. Pero esta vez no me quedé en silencio. Elegí luchar. Elegí mantenerme en la verdad, incluso cuando significaba ser llamado egoísta, incluso cuando significaba estar solo. Y lo que descubrí es que la soledad y la honestidad son mucho más ligeras que la compañía construida sobre mentiras. Ahora, cuando camino por mi casa, veo más que paredes y ventanas. Veo una línea que nunca más se cruzará. Veo la prueba de que, no importa cuánto alguien intente reescribir tu historia, tú todavía sostienes la pluma. Esa lección me ha costado, pero también me ha liberado. Y si estás escuchando ahora, si alguna vez te has sentido como la oveja negra, el desestimado o el dudado, quiero que sepas que tu voz importa. Tu verdad importa. Lo que construyes es tuyo, no importa cuán fuerte otros intenten reclamarlo. Si mi historia resuena contigo, por favor, quédate conmigo. Suscríbete a este canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios y hazme saber que estás aquí. A veces, saber que alguien está escuchando es lo único que nos mantiene en pie cuando el mundo nos dice que estamos equivocados. Tu apoyo me recuerda, y quizás te recuerda a ti también, que ninguno de nosotros está verdaderamente solo en nuestra lucha por ser escuchado. Gracias por estar aquí y gracias por escuchar.